Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video del espacio pedagógico de matemáticas de noveno grado. Seguiremos trabajando con la sección número 3 correspondiente a varianza y desviación estándar de la lección número 1, medidas de dispersión, en la unidad número 8, extracción de información. Mi nombre es Anthony Medina y te acompañaré en el aprendizaje de esta clase. El tema que trabajaremos hoy es varianza y desviación estándar, clase 3, cuyo objetivo es demostrar la fórmula alterna para calcular la varianza. Los materiales que van a utilizar son cuaderno, lápiz, borrador, regla y calculadora. Ese contenido lo pueden encontrar en la página 127 de la guía del docente y en la página 105 del libro de texto del estudiante. Como les mencionaba, nos piden demostrar una expresión alterna para el cálculo de la varianza. En esta expresión estamos considerando que tenemos una cantidad de datos n y cada uno de los datos está representado por x con su subíndice, es decir, que vamos a tener tantas x como n tengamos. También nos están dando que la medida de los datos es igual a m. Entonces, la fórmula que ya conocíamos es 1 sobre n multiplicado con la diferencia de cada uno de los datos con la media elevado al cuadrado es igual a 1 sobre n sobre el cuadrado de cada uno de los datos menos el cuadrado de la media. Entonces empecemos a hacer la demostración. Iniciamos con la expresión que ya conocemos, que es 1 sobre n, todo eso multiplicado por la diferencia entre los datos con la media elevada al cuadrado, y vamos a empezar a desarrollarlo. Primero empezaremos elevando al cuadrado cada uno de esos paréntesis. Para eso vamos a recordar el producto notable, el cuadrado de la diferencia. Y el cuadrado de diferencia nos dice que su resultado es el primer término al cuadrado, que en este caso es x, quedaría x a la 2, menos 2 veces el primer término multiplicado por el segundo, que en este caso sería negativo 2xa, pero aquí ya lo tenemos ordenado. Recuerden que las variables las ordenamos alfabéticamente, más el cuadrado del segundo término, que en este caso es a, quedaría a al cuadrado. Pero como aquí tenemos distintas variables, quedaría de la siguiente forma. El primer término al cuadrado, que es x sub 1 elevado al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, que quedaría negativo 2mx sub 1, ya no lo tenemos ordenado alfabéticamente, más el cuadrado del segundo término, que sería m al cuadrado. Análogamente vamos a hacer el producto notable de los demás paréntesis y quedaría de la siguiente forma. Solamente variaría lo que es el subíndice de la variable x. En lugar de x sub 1, en el segundo paréntesis quedaría x sub 2, en el tercer paréntesis quedaría x sub 3 y así sucesivamente hasta llegar al último paréntesis, que quedaría con x sub n. Ahora vamos a utilizar la propiedad asociativa y vamos a asociar todos los datos que estén elevados al cuadrado. En otro paréntesis vamos a asociar todos los datos que tengan negativo 2m. Y por último vamos a asociar los datos que tengan m al cuadrado. Es decir, que vamos a tomar todos los primeros términos de cada uno de los paréntesis primero, quedando de la siguiente forma. X sub 1 al cuadrado, que es el primer término del primer paréntesis, más x sub 2 al cuadrado, que es el primer término del segundo paréntesis, y así sucesivamente hasta llegar al primer término del último paréntesis. Y lo segundo que vamos a asociar, a su vez, vamos a efectuar un factor común. Como ya sabemos que todos los términos del centro tienen negativo 2m, vamos a escribir negativo 2m fuera del paréntesis. Y lo demás lo vamos a escribir dentro del paréntesis, es decir, que va a quedar negativo 2m, abrimos paréntesis, x sub 1 más x sub 2 más, y así sucesivamente hasta llegar a x sub n. Y por último vamos a juntar el tercer término de todos los paréntesis, es decir, m al cuadrado, m al cuadrado, m al cuadrado. ¿Cuántos m al cuadrado tendríamos en este paréntesis? Pues como tenemos n datos, vamos a tener m al cuadrado n veces. Ahora vamos a utilizar la propiedad distributiva para distribuir el 1 sobre n. La propiedad distributiva nos dice lo siguiente, que si nosotros tenemos un número multiplicado a todo un paréntesis, es como que si nosotros tuviéramos ese número multiplicado a cada uno de los términos del paréntesis. Es decir, que si tengo a multiplicado por b más c más d, el resultado sería a por b más a por c más a por d. Entonces nos quedaría la siguiente expresión. 1 sobre n multiplicando ese paréntesis, 1 sobre n multiplicando el segundo término, aquí ya lo tenemos ordenado, y 1 sobre n multiplicando el último paréntesis.
Aquí en este paso vamos a hacer algunas observaciones. Primero, recordemos qué significa la media. La media la definimos como la suma de todos los datos dividido entre n, es decir, el promedio, que es equivalente a lo que nosotros tenemos en esta parte de aquí. Solamente que la división por n la tenemos fuera del paréntesis, pero es equivalente. Algo también importante a tomar en cuenta es cuántas veces tenemos escrito m al cuadrado. Nosotros tenemos m al cuadrado escrito n veces, porque recordemos que tenemos n datos. Es decir, que toda esta suma nosotros la podemos abreviar como una multiplicación, que sería m al cuadrado n veces, o sea, m al cuadrado por n. Y como aquí tenemos una división por n, prácticamente se nos va a eliminar el n y solamente nos quedaría el m cuadrado. Juntando esas dos cosas, la expresión nos quedaría de la siguiente forma. Todo esto sería m y todo esto quedaría solamente como m al cuadrado. Como vemos, aquí tenemos una multiplicación y tenemos la misma variable. Entonces nos quedaría como negativo 2m al cuadrado. Lo demás lo hemos dejado así. Y aquí tenemos términos semejantes. Negativo 2m al cuadrado más m al cuadrado. Como vemos, tienen signos distintos, entonces los vamos a restar. 2 menos 1 quedaría 1. Y el signo que va a tener el resultado será el del coeficiente con mayor valor absoluto, que en este caso es este término. Así que quedaría negativo m al cuadrado. Y como pueden ver, ya hemos demostrado lo que nos estaban solicitando. Eso ha sido todo por este video. Gracias por tu atención.